Listo, estudiantes, vamos a ver acerca del triángulo rectángulo. Ok, para el triángulo rectángulo primero hay que definir qué es un triángulo rectángulo. El triángulo rectángulo pues es un triángulo en el cual uno de sus lados es más grande que los otros dos. A este lado le conocemos como hipotenusa. ¿Listo? Y ese le vamos a denominar con la letra C. El segundo característica que tiene es que uno de sus ángulos es recto. Justo de ahí viene su nombre, ¿no? Rectángulo. Con estas dos características podemos determinar que ya es un triángulo rectángulo. Ahora sí, una vez que está determinado, ¿cuál es el objetivo de encontrar un triángulo rectángulo? Pues es encontrar los catetos, tanto el cateto A, que sería el lado izquierdo, y el cateto B, que sería el lado derecho. Entonces, ¿nuestro objetivo en qué recae? El objetivo de resolver un triángulo rectángulo es dos: encontrar sus lados, tanto el lado A y B, como sus ángulos. ¿Listo? A este ángulo de aquí le vamos a llamar A mayúscula y a este otro ángulo B mayúscula. ¿Listo? El nombre depende de ustedes, pero por lo general los lados serían una letra minúscula, en este caso ABC, y los ángulos una letra mayúscula. Listo. Una vez que ya sabemos cuál es un triángulo rectángulo, tenemos que aprendernos estos dos herramientas que nos van a permitir resolverlo. El primero es el teorema de Pitágoras. Este teorema, pues, es un teorema griego que identifica que el cuadrado de la hipotenusa o del lado mayor es igual a la suma cuadrada de los otros dos. La fórmula es bastante fácil de aprender, la verdad. Y el objetivo es, si yo tengo dos lados, puedo encontrar el tercero. De ese modo funciona. Si yo no tengo dos lados, pues no puedo encontrarlo. Es decir, si yo tengo solo el lado C y no el lado A y B, pues no puedo encontrarlo. Necesito dos lados. Entonces voy a hacer un ejemplo para que se den cuenta cómo funciona el teorema de Pitágoras. Listo. Entonces, ¿qué tal si yo pongo un ejemplo cualquiera en donde me invento un triángulo? El rectángulo, el cual su hipotenusa vale C, el cateto A vale 4 y el cateto B vale 3. Listo. Entonces, la idea del teorema de Pitágoras es encontrar otro de los catetos sabiendo dos. En este caso la pregunta es, ¿conozco el cateto A y el cateto B? Entonces, la respuesta es sí. Por eso puedo encontrar el cateto C. ¿Cómo encuentro el cateto C? Pues aplicando el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos lados al cuadrado. Y simplemente reemplazamos en la fórmula. A al cuadrado, en este caso 4, sería 16. Y B al cuadrado, en este caso 3, sería 9. Dándome C al cuadrado igual a 25. Listo. La pregunta es, ¿está despejado C? Exacto. No está despejado C. La forma de despejar es sacar raíz cuadrada a ambos lados. Con eso el lado izquierdo se simplifica, dándome como resultado que la raíz cuadrada de 25 es 5. Exacto. ¿Qué puedo decir con esto? Que el cateto o lado C es igual a 5. Ajá, de este modo ya puedo resolver los lados. Entonces, ¿qué es lo interesante aquí? Que esta fórmula me sirve para resolver tanto la hipotenusa como los lados. Porque miren, si yo escribo aquí la fórmula o el teorema de Pitágoras, donde A y B son sus catetos y C es la hipotenusa, yo podría despejar tanto A como B. ¿Y qué me quedaría? Pues claro, como está sumando, pasaría a restar y el C cuadrado se queda intacto en ambos casos. Listo. ¿Qué obtengo con esto? Que estos tres no son más que variantes del teorema de Pitágoras. Y con esto puedo encontrar cualquiera de sus lados. Exacto. Algo importante es que el teorema de Pitágoras solo se usa en el triángulo rectángulo. Listo. Ahora vamos a hablar de las funciones trigonométricas.
Las funciones trigonométricas nos permiten, primero, encontrar dos cosas. Encontrar el ángulo y la segunda cosa es encontrar el lado de un triángulo que a su vez sigue siendo rectángulo. Muy bien, voy a colocar el lado C, el lado A y el lado B, como lo habíamos hablado anteriormente, ¿cierto? Ya, pero a ver, algo habíamos puesto. Exacto, el ángulo B y el ángulo A. Aquí hay algo muy importante referente a esto, ¿ya? Que las funciones trigonométricas relacionan tres variables o tres cosas dentro de este triangulito. Y las tres cosas dependen de estas formulitas que debemos memorizarnos. ¿Ok? Voy a explicar cada una de ellas rápidamente. La primera es que el seno del ángulo, de cualquier ángulo, ojo, es igual al lado opuesto del ángulo por la hipotenusa. Lado adyacente e hipotenusa. La tangente es el lado opuesto sobre adyacente y la cotangente y secante pues tienen sus fórmulas. Ahora, ¿cuál es el lado opuesto? ¿Cuál es el lado adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa? Preguntarás tú. Todo depende del ángulo que yo escoja. Ah, ¿a qué se refiere el ángulo que yo escoja? Exacto, cambia de acuerdo al ángulo. Por ejemplo, yo quiero trabajar en el ángulo A. Si coloco el ángulo A, entonces digo, si A es el ángulo que quiero, ¿cuál es el lado opuesto a A? Exacto, el lado A. Ya, ¿y el lado adyacente? ¿Qué es adyacente? La explicación de adyacente es unido o el lado junto, pero ojo, el lado junto no puede ser la hipotenusa, porque tenemos aquí la hipotenusa y el lado B. Pero como C siempre va a ser la hipotenusa, entonces el lado adyacente sería B. Muy bien. Y por último, la hipotenusa sería C. Eso si tomo en cuenta el lado A. Pero ahora voy a hacer el análisis con el lado B. Si yo escojo el lado B, pues el lado opuesto del lado B es el cateto B y el adyacente sería el cateto A, en donde C seguiría siendo la hipotenusa. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los lados, el lado opuesto y el lado adyacente, cambia de acuerdo al ángulo que yo escoja. Exacto. ¿Y para qué me permiten utilizar las funciones trigonométricas? Exacto. Para encontrar lo que me falta en el triángulo rectángulo. Es decir, si yo tengo el ángulo y tengo el lado opuesto, pues puedo encontrar la hipotenusa. Si tengo la hipotenusa y el lado adyacente, puedo encontrar el ángulo. ¿Cuál es la regla? Yo necesito dos datos de las funciones trigonométricas para encontrar el tercero. Si no, no puedo resolverlo. ¿Ok? Esa es la regla general. Ahora voy a hacer un ejemplo para que quede claro. ¿Listo? Entonces voy a graficar aquí un triangulito. Ya es un triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Donde digo que C vale 5 y donde digo que el ángulo B vale 30 grados. Listo, y ahí se acabaría el ejercicio. Me piden resolver todo el triángulo. ¿Ok? Resolver todo el triángulo. Entonces, cuando te digan resolver todo el triángulo, yo tengo que encontrar el otro ángulo, el lado A. Tengo que encontrar el lado B o el cateto B, el lado A o el cateto A y la hipotenusa que sería C en este caso. Como B ya tengo, que es 30, aquí aprovecho para decir el teorema fundamental de los triángulos, que es la suma de sus ángulos es 180 grados. ¿Qué quiere decir? Que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo de 90 tiene que darme 180. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que para que A y B den 180 usando el 90, ¿A cuánto debería valer? Exacto. Despejo. O puedo analizarlo de una forma rápida, que sería, si A vale 60, 60 más 30 más 90 da 180. Por lo tanto, el ángulo A ha valido 60.
Solo con ese colorario bastante utilizado. Muy bien. Ahora me falta encontrar cuánto vale el lado A y el lado B. Entonces, la pregunta es, ¿puedo usar Pitágoras? No puedo usar Pitágoras, exacto, porque no tengo los otros valores de los catetos. Y en ese caso aplico funciones trigonométricas. ¿Por qué? Porque, repito, porque es importante, el teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas solo se usan en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Listo, muy bien. Ahora vamos a calcular el valor de B y el valor de A. ¿Cómo? ¿Cómo debería escoger? ¿Cuál función uso? Listo. ¿Cómo uso? Tengo que usar de este modo. Tengo que decir, a ver, ¿qué fórmula o qué función trigonométrica relaciona el ángulo B, el cateto C y el cateto B que quiero hallar? Exacto, el seno. Muy bien. Entonces yo digo que el seno del ángulo B es igual a ¿qué? A su cateto opuesto. Ah, sí, B. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 5. Excelente. Y ahora simplemente que aplicamos la fórmula, digo, ¿tengo el ángulo B? Sí. ¿Tengo el cateto, la hipotenusa? Sí. ¿Tengo B? No. Es lo que tengo que hallar. Entonces despejo. Y digo, B es igual. El 5 está dividiendo, pues paso a multiplicar y me queda 5 por el seno del ángulo B que vale 30. Y de este modo, colocando 5 por seno de 30, pues ya encuentro la respuesta. Entonces aquí, ¿cómo lo vas a hacer? Exacto, ingresas en la calculadora y buscas la opción que dice seno o sin. Y escribes seno por 5 por seno de 30 y le das enter. Ajá, da 2.5. Muy bien. Entonces B ha valido 2.5. Ya, nos falta el valor de A. El valor de A puedo calcular de dos maneras. O uso una función trigonométrica que relacione los datos que tengo, o uso Pitágoras. La decisión es tuya, el que se te haga más fácil. En este caso, para combinar con lo que vimos anteriormente, voy a resolver por Pitágoras. Entonces digo que A al cuadrado es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Ya sé el valor de B, porque lo calculé. Entonces digo, A es igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado. ¿Cuánto valía C? Exacto. 5 al cuadrado menos 2.5 al cuadrado. Listo. Esto ingreso en la calculadora. 5 al cuadrado, ¿cuánto sería? Exacto, 25. Más 2.5 al cuadrado, ¿cuánto sería? 31.25. Y si yo saco la raíz cuadrada de 31.25, me da 4.33. ¿Ok? Toma en cuenta que me da 4.33. Listo. Ah, miren, ya sé cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C, cuánto vale el ángulo A, cuánto vale el ángulo B. Es decir, yo ya resolví el triángulo. Y de este modo, yo usando las funciones trigonométricas, cualquiera de las que están aquí, por eso es importante memorizarme todas, yo puedo resolver un triángulo rectángulo. Consideraciones. Un triángulo rectángulo solo se resuelve con teorema de Pitágoras y funciones trigonométricas. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa si no es un triángulo rectángulo? Sí, la respuesta es que se usa otras funciones, que sería la ley de senos y ley de cosenos, que lo veremos en los siguientes videos, ¿ok?